Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Es la Tarde en Benidorm, a esos micrófonos de Es Radio en el 100.7 de su emisora. Como decía en el primer bloque, este tan cortito que hemos tenido, no teníamos aún a nuestro invitado porque se desplaza desde Alicante. Y en fin, ha llegado un pelín tarde, pero ha llegado, que es lo importante. Tenemos a David Quesada al fin en Es la Tarde en Benidorm. Bienvenido, David. Muy buenas tardes, Rodrigo. Bueno, anteriormente hacía esa entradilla, lo catalogaba y lo etiquetaba como profesional de las letras, ahora verán por qué, durante la evolución de la entrevista. Y sobre todo les pido mucha atención, porque escuchar a alguien como David, un escritor al que valoro mucho y confío mucho en él y en sus letras, pues merece la pena prestar atención. David, cuéntanos un poquito más sobre ti para comenzar esta entrevista. ¿Cuáles son tus raíces como escritor? ¿Cómo y por qué comenzaste esta andadura en tu faceta como escritor, David? Pues bueno, nada, todo es muy curioso porque yo siempre he estado me ha gustado mucho lo que es el tema del dibujo y las novelas gráficas. Uh-huh. Y desde bien pequeño quería hacer lo que era un cómic, sobre todo basado en temas oscuros, de vampiros y demás. Siempre me ha gustado mucho. Sí. Y bueno, una vez mi padre vio el material que tenía recopilado en guión y me planteó que en vez de hacer un cómic, ¿por qué no hacía una novela? Claro. Más que una novela gráfica. Uh-huh. Y puesto que lo estaba ya haciendo demasiado... Estaba esperando mucho a hacerlo cómic porque no tenía yo la técnica suficiente de dibujo y no encontraba a nadie que me gustase. Uh-huh. Y bueno, seguí su consejo y me di cuenta de que me gustaba bastante escribir, la verdad. Fíjate. Y salió la primera novela, que fue Crónicas de Gorion, Legado de Sangre. Uh-huh. Me salió con mucha fluidez, con muchos errores, por supuesto. Sí. Pero bueno, fue una andanza que me gustó y seguí dándole salida a todo lo que son las obras. A la hora de sentarte a escribir, ¿te inspiras o te basas en alguien, en un personaje público, en algún otro escritor? Bueno, sí, me influye mucho lo que son las novelas de Andrzej Sapkowski, que ahora mismo está bastante de moda por la saga de videojuegos de Witcher. Más que nada porque me encanta ese hombre, además de cómo describe, la fluidez que tiene de describir las cosas. Hay otro autor, además español, que estoy leyendo actualmente, que es David Arrabal, que tiene también una forma de escritura muy concisa, pero que sabe llegar mucho al lector. Entonces, esos son pequeñas fuentes que a uno le van inspirando y quieras que no te van empapando. Como decías, David, tu primera novela, la que publicaste, ya muy juicio, creo que la más trabajada, fue la primera entrega de Crónicas de Gorion, Legado de Sangre. ¿Cómo calificas, tanto a nivel personal como profesional, esta primera obra? Pues Crónicas de Gorion la consideraré siempre mi niña bonita. Más que nada, ya no por el trabajo que dio mucho trabajo, sobre todo por la falta de experiencia, sino porque es la primera obra que me planteé hacer y además que está inacabada porque son varios volúmenes, sino también porque era un proyecto que desde muy jovencito siempre he querido llevar a cabo. Entonces le tengo mucho cariño, pese a que según mis lectores, pues las que tengo actualmente sorprenden más, tienen una acción más directa y tal. Yo personalmente le tengo un cariño muy especial a Crónicas de Gorion. Está del cariño, supongo, que además ya has dotado de segunda parte a estas crónicas. ¿Cuántas entregas podrá llegar a leer el lector? Pues como desde pequeño siempre había querido lo que son las sagas o las películas que tratan de seres inmortales, que en vez de hacer un paréntesis de la vida pasada del protagonista, enmarcar toda la vida de el protagonista de Crónicas de Gorion, Uther Gorion, sí. Empieza en la primera obra pues cuando le convierten en el 2000 a.C. Mi intención es que llegue hasta la actualidad. Entonces, pues más o menos basándonos en unos 300, 400 años por libro aproximadamente, pues digo, imagino que en unos 6, 7 ejemplares puede que salga. Lo sorprendente, ¿no?, que es un personaje que ha vivido mucho, incluso demasiado, porque cuando hablamos de vampiros, no sé si estarás conmigo en esta opinión, normalmente suelen hacer entregas o películas, ya sean libros, con vampiros de una corta edad comparado con tus personajes, porque normalmente suelen tener 300, 400 años, pero el tuyo tiene más de 2 milenios, ¿no? ¿Por qué dotar a un personaje vampírico de tantos años? No ser como los demás y aplicar únicamente siglos en vez de milenios.
Pues porque primero creo que está demasiado explotada lo que es el vampirismo de poca edad. Si nos basamos en que los vampiros son seres inmortales y que llevan milenios viviendo con nosotros, creo que un vampiro de 2000 años no se muere, no tiene fecha de caducidad y dice, ay, me muero, claro, y dejo a uno de 200. Yeah. Y creo que es muy interesante también, tanto para el espectador como para el lector, ver la evolución mental de esa persona que un día fue mortal y durante cientos de años va viviendo pues tanto cosas claro, traumáticas como experiencias. Sí, además de cambios sociales de la época, cambios culturales. Yo creo que es un tema muy bueno para escribir, porque puedes pasar por tantas infinidad de épocas que da para mucho. También tu segunda reliquia, por catalogarlo de alguna manera, como escritor, es Pandemia V, una novela sobre un hipotético apocalipsis zombie, pero que a su vez contiene un trasfondo repleto de conspiraciones y sendas dosis de realidad. En caso de que esto ocurriese en el mundo real, ¿crees que ocurriría de una forma similar o algo parecida como en tu obra? Sí, sí, realmente yo Pandemia la he escrito como hipotéticamente creería yo que los gobiernos dominarían esa situación, dando la información en cuentagotas y teniendo un poquito engañada a la sociedad más de lo que nos pensamos. ¿Por qué decides comenzar tu segunda obra siendo la primera totalmente del mundo vampirismo y esta segunda te metes en el mundo zombie, con un apocalipsis, con conspiraciones? ¿Por qué ese cambio más o menos radical de contenido en cuanto al personaje principal o personajes principales? Bueno, porque primeramente la cabeza la tengo llena de pájaros, eso para empezar, y me gustan mucho las historias fantásticas. Y segundo, porque también desde hace mucho tiempo el mundo, la fantasía zombie me ha gustado mucho. Y además dio la casualidad de que tuve lo que se suele considerar una musa de esto, de que tuve un sueño en el que encarnaba, pues yo era un zombie y fíjate, lo veía todo desde los ojos de ese zombie, y eso me dio una idea bastante, pues que hasta el momento yo no había visto nada por el estilo. Entonces una cosa llevó a la otra, pues haciendo un poquito de la memoranza pues de videojuegos y tal, empecé a hacer lo que es el puzzle de la idea. Y la llevé a cabo por eso, por un sueño y por las propias influencias. Yo creo que cuando David Quesada lo catalogó de diferente e innovador, me refiero a estas pinceladas y estos detalles que, por ejemplo, son temas que mucha gente ha explotado, pero que no lo explota y lo trabaja de la misma manera que lo haces tú, David, porque, por ejemplo, en el tema del vampirismo hemos destacado que normalmente los escritores utilizan una franja de años de 200, 300, en fin, siglos. Y tú has utilizado milenios. Y ahora, con esta novela de Pandemia V, has utilizado no la visión únicamente y exclusivamente de la persona humana, sino has utilizado también la visión desde esa parte zombie. ¿Tú te consideras diferente a la hora de escribir también? Sí, y en cierta parte me da rabia, porque muchas veces me ha pasado de tener una idea, porque también me dedico a hacer módulos pues para hacer partidas de juegos de rol, lo que son los módulos para los jugadores y tal. Y algunas veces he hecho cosas basadas en videojuegos o basadas en algunas películas o basado en algo ya existente, pero que se supone que va a tener una segunda o tercera parte. Y me sorprendo mucho que mucho antes de que salga eso, lo que yo he llevado al papel se parece mucho a lo que los autores originales llevan a cabo. Y en eso muchas otras cosas, películas que he visto, que a lo mejor he estado haciendo un pequeño guión de algo y me da un poco de impotencia a la vez de decir, joder, pues esto es lo que estoy yo realizando, ¿no? Realizando y mira, parece que funciona, pero mira, nadie me conoce. Poquito a poquito, todo a su tiempo, eso creo yo. También hace escasas semanas lanzaste una nueva novela, creo que es la última que has lanzado a la luz, titulada La pluma de los sueños, donde el protagonista cobra mi nombre y apellido. Y personalmente, y creo que también a nuestros oyentes, nos gustaría que nos contases un poquito más sobre la historia de esta y el porqué del nombre del personaje principal.
Bueno, el porqué del nombre principal era simplemente un homenaje. Gracias. Lógicamente. Y la novela, pues en sí, fue algo que tenía latente desde hace tiempo, porque el mundo de los sueños es una cosa que siempre me ha dado mucha curiosidad. Por la inclinación que ha tenido en muchas culturas, la forma de interpretación y lo que enlazado que está con la vida. Entonces, pues tuve una idea y me inspiró un poquito lo que es las novelas de Neil Gaiman, novelas gráficas de Sandman, y la película Origen, y entre eso y unas otras cosas que tenía ya pensadas, pues nació La pluma de los sueños, que bueno, tengo unas pequeñas cobayas, como les llamo yo, gente que me conoce un poquito, que ha leído a lo mejor la primera novela y mantiene el contacto y tal, y entonces siempre les paso el borrador para ver qué les parece. Y me sorprende mucho que La pluma de los sueños todos se quedan sorprendidos, se quedan diciendo, hostia, ¿y todo esto te lo has inventado tú? Porque he generado lo que es un mundo en el que en la sociedad actual hay organizaciones que dominan el sueño, pero que contratan gente para, más que contratarlo, hay una universidad que les enseñan a saber manipular los sueños. Sí, vamos, como un trabajo cotidiano a día de hoy. Correctamente. Entonces esos trabajadores realizan trabajos, ya sean pues para ayudar psicológicamente al paciente, o ya sea de espionaje. Hay varias divergentes ahí. ¿Cómo es ese mundo de los sueños, en La pluma de los sueños? ¿Puedes cambiar, por ejemplo, el futuro o incluso el presente viajando al pasado? Dentro del sueño, sí. Dentro del sueño lo que es, he generado, me he inspirado en el infierno de Dante, porque lo que es el mundo de los sueños de Morfeo, lógicamente Morfeo es el señor del sueño, y el mundo de los sueños lo he generado en 8 esferas que cada una envuelve a la otra. Entonces cuanto más profunda es la esfera, y si la persona sueña en una esfera más profunda, más profundo es el sueño y más difícil es despertarte, por ejemplo. Entonces, basándome en eso y en las experiencias y los conocimientos que tengo del mundo onírico, pues he dado, utilizándola en clave de fantasía, he dado significado a cosas que nos pasan, como por ejemplo vernos a nosotros mismos reflejados, o los viajes astrales, el por qué hay veces que estás durmiendo y te enteras de todo lo que hay alrededor. Entonces le da mucha consolidación, como si fuera todo real. Sí, vamos, un mundo muy detallado por lo visto, y un mundo donde cada ápice y cada detalle parece ser que cuenta y tiene relevancia. Creo recordar también que tienes en mente, en esta ocasión aún no la has llegado, creo que incluso a escribir, una novela que me explicaste a mí personalmente, además, su trasfondo. La novela se titula Proscriptores del tiempo, momentáneamente, y al igual que te he preguntado sobre La pluma de los sueños, cuéntanos cómo es este mundo y cómo vas a evolucionar en esa novela. ¿Qué trasfondo contiene? ¿Cuál es el tema principal? Precisamente haciendo un pequeño feedback a lo que estábamos hablando antes de lo que me da rabia. Hace escasas semanas que me puse a hacer lo de la novela esta, y veo que está teniendo mucho boom ahora mismo una serie en televisión española, cuyo nombre no me acuerdo ahora. El Ministerio del Tiempo, sí. Esa, efectivamente. Y justo me viene esta inspiración. Pues simplemente pues he hecho un mundo en el que, bueno, es el futuro, un futuro muy lejano, en el 2543, perdón. Son años. Sí, son años en los cuales pues se podría tener hipotéticamente la posibilidad de a lo mejor generar algo tan potente como una máquina para generar viajes espaciotemporales. La idea principal pues será, como toda novela o película de viajes en el espacio-tiempo, manejar la paradoja del espacio y el tiempo. Y bueno, también voy a hacer como que hay una compañía que domina esa máquina del tiempo y contrata gente aprovechándose de ellos. Más que nada aprovechándose en plan de, bueno, tú trabajas para nosotros, pero vas a trabajar para nosotros porque se te ha muerto, por ejemplo, un familiar. Evitaremos que muera ese familiar, pero tú vas a hacer otras cosas. Será un poco una contratación agridulce, un poquito con subterfugios, y la novela pues era así un poquito oscura y dominando pues sí viajes al pasado, muy pasado, e incluso algún que otro viaje al futuro. Sí, ya solo con estas pinceladas de información sobre esta próxima novela, que no sé cuándo verá la luz, porque como digo, creo que aún no la tienes acabada, pero ya deja entrever lo suculenta que va a ser la misma, porque esa intriga
que también se ve en La pluma de los sueños, y ese trabajo con un nuevo mundo como es el de los sueños, ahora también lo trabajas, pero en viajes espaciotemporales, etcétera, etcétera. A mí me parece que siempre trabajas mucho y muy bien cada detalle de cada novela en cuanto a imaginación. Gracias. ¿Crees que estás preparado o incluso tienes pensado escribir algún otro libro, alguna otra obra que no sea del mundo fantástico? Pues en un principio no. Tengo en el tintero un par de ideas más, una de espionaje y otra más que es una secuela de una de las que tengo escritas. Pero no, de momento en el entorno de lo que es novela no tengo pensado. No, en un principio no, pero es que yo no sé cómo trabajarán otros escritores. A mí me viene la inspiración y es cuando me pongo a escribir. A lo mejor el día de mañana, pues yo que sé, me da por hacer una sátira de la sociedad. Más que nada, pues a lo mejor una conversación que hayamos tenido, una broma, tal, y me despierta ciertas inquietudes y me da la idea y a partir de ahí entonces empiezo a trabajar. Sí, vamos, que no tienes una estructuración de en este año sacaré esta novela o tengo pensado sacar esto. No, de momento no. Si el día de mañana me contratara una editorial y me lo planteara, pues entonces sí, tendría que trabajar más que con la relajación de lo que dé mi imaginación con el tiempo, pues a lo que me pidieran, claro. Para servidor, opinión mía, a mi juicio, la novela Los cuatro jinetes es la más comercial de todas tus creaciones por lo sencillo que está escrito, la sencillez también en el tema. ¿Compartes esa postura de que actualmente es tu novela más comercial? Sí y no. Esa fue la tercera novela que escribí y empecé a utilizar la clave que utilicé en pandemia, porque quieras que no, Crónicas de Gorien pues es una literatura más destinada a gente que le gusta leer, ya que intento utilizar un vocablo pues más de antaño, ya que está en el 2000 antes de Cristo y demás, un poco más de prosa, menos verso. Pero Los cuatro jinetes fue la primera que escribí más destinada a lo que es un plano muy juvenil. Entonces lo que son las palabras utilizadas, la forma de narración es muy fácil, muy ligera. Comercial sí, la veo bastante comercial, pero la veo más comercial La pluma de los sueños por el hecho de la innovación. Los cuatro jinetes no es que sea una historia típica, pero le veo un trasfondo más carnoso, con más contundencia. Sí, es cierto, porque también en este tema también eres innovador y emprendedor, porque cambias totalmente la historia que conocemos todos de Los cuatro jinetes. Cuéntanos también un poquito ese trasfondo de esta novela. Pues bueno, sí, pongo con los cuatro jinetes, digamos que los pongo como entidades físicas que están en el mundo, seres inmortales que están aquí destinados pues eso, para desencadenar el apocalipsis. Claro. Lo que pasa que pongo que cada uno pues tiene unas trascendencias diferentes, que han tenido, pues pongo connotaciones como que han sido deidades, como por ejemplo Guerra. Doy alguna connotación como que en su tiempo los vikingos lo tomaban como que era Thor. Sí. Y sí, pongo un poco patas arriba la ideología, porque según los evangelios pues el apocalipsis llega porque se juntan los cuatro jinetes, abren las puertas y se encargan de hacer que la destrucción se caiga sobre la tierra. Pero yo pongo en duda ese hecho, ya que uno de ellos, Hambre, se niega a abrir las puertas porque toda su eternidad siempre ha sido tratada con mucho amor por las familias que le han... Sí, con más cercanía que el resto. Efectivamente. Entonces ahí sí pongo en entredicho que sean simplemente seres que se encargan de abrir las puertas del apocalipsis y los enfrento entre ellos. Por eso decía de lo innovador, que eres diferente, porque tal vez son temas tradicionales, muy tradicionalistas, pero que tú le das esa pizca y ese toque para cambiar totalmente la historia y hacer otra diferente, y eso es un rasgo y una característica que muy pocos escritores a día de hoy tienen. A nivel profesional, como digo, David, hay muchas entregas muy interesantes que estamos viendo y analizando ahora, pero que a día de hoy solo existen en formato digital. ¿Te replanteas publicarlas algún día en papel? Sí, de hecho estoy poco a poco haciendo la remaquetación y la revisión de las obras para poquito a poco todas las obras, por lo menos publicarlas en papel mediante la página BookBook, porque
pues lamentablemente el mundo de la editorial hoy en día es muy complicado acceder si no tienes las posibilidades financieras. O bien las posibilidades financieras de poder coeditarte, o bien de tener la suerte o los contactos de poder hacer que un manuscrito tuyo llegue a un gabinete de examinación. Porque, vamos, no me considero una persona vanidosa ni egocentrista, pero creo que alguna de mis obras, si llegara a manos de quien tiene que llegar, pues me las editarían sin ningún problema. Sí, además doy fe de ello, comparto la misma opinión. Hemos hablado también de La pluma de los sueños, que ha sido tu obra más reciente, una que puede ser la próxima, como es Proscriptores del tiempo, pero realmente, ¿cuál será la próxima obra que publiques, ya sea en formato digital o en papel? Pues tengo a punto, necesito todavía lo que es la revisión ortográfica y de narración de la segunda parte de Pandemia. Anda. Y antes de ayer le di los toques finales a la segunda parte de La pluma de los sueños. O sea que, además de hacer novelas puntuales, tal vez como puede ser Los cuatro jinetes, piensas dotar de más entregas y convertirlos así en saga, por ejemplo, Pandemia, Pluma de los sueños, o eso es algo que ha salido sobre la marcha. No era mi intención, lo que pasa que me motiva mucho cuando hablo con lectores aficionados a mis obras y pues me inspiran, me animan, me motivan, y a veces simplemente es el hecho de que me des una idea de, oye, pues me ha gustado mucho esto, si hicieras una segunda parte que pasara esto y aquello. Solamente con darme una idea, que a lo mejor luego esa idea no la utilizo así, pero solamente con darme esa idea y darme ese énfasis me motiva lo suficiente como para generar una segunda parte, que es lo que ha pasado con La pluma de los sueños. La pluma de los sueños iba a ser solo una novela, al igual que Pandemia. Pero se la leyó un amigo cercano, que precisamente también es escritor y bueno, estamos ahí, me está intentando ayudar un poquito también a dar ideas y tal. Y le gustó tanto la novela y me dio tantas ideas de cómo hacer una segunda parte que le dije, pues mira, sí, ya que me has dado ciertas ideas, forma parte conmigo, del equipo, sigue dándome alguna que otra idea y la hago. Y así ha sido. Pero realmente piensas dejar, por ejemplo, aparcado solo en una segunda novela a La pluma de los sueños o Pandemia, o habrá más. De Pandemia no creo que haya más. Ya Pandemia yo creo que con la segunda parte se ha quedado todo muy cerrado. De La pluma es muy posible que tenga una tercera parte que no va a ir enfocada en el personaje principal, porque lo que hemos comentado antes es el mundo que engloba lo que es La pluma de los sueños. No hemos hablado de lo que es la temática de la novela, que la temática de la novela va de pues el protagonista Rodrigo, que le secuestran oníricamente a su hija y a partir de ahí se desarrolla. Entonces, claro, como he hecho un mundo tan compacto y tan, por así decirlo, realista, creo que da para hacer por lo menos una novela más, pero que no sea del protagonista en sí. David, cada día me sorprendes más porque no solo esa innovación de la que hablamos, sino es que ahora tienes esa capacidad de reinventarte, porque claro, salir de algo ya distinto a los demás y volver a hacerlo distinto con ese mismo contenido, con una misma novela, yo creo que tiene mucho mérito, así que te felicito también por esa parte. Muchas gracias. David, para quien esté interesado en tus obras, ¿cómo puede conseguir una? Pues actualmente tengo 2 de ellas publicadas en lo que es la página principal de Bubo, que es una librería virtual que tiene también posibilidad de que puedas solicitar el ejemplar en papel. Luego en Amazon, Crónicas de Goriem la tengo también en Amazon, se puede comprar en todo el mundo desde Amazon. Y bueno, tengo mi página en Facebook, página y blog en WordPress, que se llaman exactamente igual, que es Hada Fantasy, en los cuales, pues además de tener los enlaces a pequeños previews de cada novela, explico un poquito las motivaciones de cada una, pongo imágenes, las portadas. Quien tenga un poquito de curiosidad pues de saber algo de mis novelas puede acceder pues por cualquiera de las 2 formas, tanto la página de Facebook como el blog. Y bueno, incluso si quiere enviarme algún mensaje o lo que sea, siempre estoy abierto a cualquier persona que esté interesada en mis obras, estoy totalmente dispuesto. Además tengo entendido de que el único hasta el momento, hasta la fecha, libro y obra publicado en papel
ha sido Crónicas de Gorien, Legado de Sangre. ¿Qué tal fue esa primera vez, esas primeras entregas? ¿Qué tal te fueron? Bueno, de organización desastrosa, la verdad, porque como todo quedó en familia, se publicó gracias al gran apoyo de mi padre, y la distribución y todo la tuve que realizar yo, y bueno, para no conocerme nadie, sacar 200 ejemplares y en 3 años venderse 190, me han quedado unos 10 o así. Uh-huh. Yo creo que puedo darme con un canto en los dientes, más que nada porque la distribución que he hecho ha sido muy localizada. Alicante, uh-huh. Benidorm, Calpe. Uh-huh. Entonces tampoco puedo pedir más. Además de ese, yo considero, éxito por casi vender todas esas entregas, ¿cuáles son esos primeros sentimientos que tienes cuando ves tu obra plasmada en papel, con carátula, tu nombre? ¿Qué sientes? No te lo crees, dices, hostias, que tiene portada y todo. Pero bueno, luego ya lo aceptas en plan de decir, pues es algo... me costó asimilar el concepto escritor, que aún a día de hoy sigo diciendo lo mismo. Hasta el día que no trabajé de ello, no me consideraré escritor. Pero poco a poco la gente que se ha ido poniendo en contacto conmigo, conocidos, no amistades y familia solo, porque siempre sabes que la familia y los amigos pues tienen un poquito más de flexibilidad, o puede que no sean tan críticos como la gente que no conoces. Sí. Pero bueno, cuando se ponen en contacto contigo gente que no te conoce de nada, y la primera obra, como al que digo mi fan número 1, que se llama Moisés. Sí, Moisés. Se pone en contacto conmigo, me envía un mail diciendo que es la mejor obra que ha leído desde que era joven, de vampiros, que domino muy bien la temática. Pues hombre, te quedas un poquito que no te lo puedes creer. Dices, hostia, esto que parece ser que a lo mejor sé escribir y todo. Fíjate, Pero, sí, la verdad que la primera impresión es muy intensa. Sí, supongo que es muy reconfortante recibir tantos halagos y recibir, en fin, felicitaciones por un trabajo bien hecho al fin y al cabo. En el día de ayer, en el día de antes de ayer, tenía una entrevista con DJ Chelis, un DJ al que más o menos me transmitía un mensaje similar al tuyo, y era ese reconocimiento social. Empezar desde cero, poco a poco, y que ese trabajo te lo reconozcan. ¿Tú qué valoras más? ¿Ese reconocimiento social que te está dando ahora la gente? O supongamos que en un futuro no muy lejano puedas vivir única y exclusivamente de escribir, de tus obras. ¿Qué valoras más? El reconocimiento del lector, sin duda. ¿Crees que es más importante en este momento, incluso en ese futuro, que te sigan reconociendo las obras y que te sigan valorando ese trabajo? Es que, además, yo creo que en el mundo de la literatura, tanto en la literatura como en la música, va muy enlazado, tiene una simbiosis muy especial el hecho de que el lector o la persona que escucha la música se sienta reconfortado con ello o sienta nuevas experiencias, a el éxito que tengas ya profesionalmente. Lógicamente me encantaría vivir de escribir, no novelas específicamente, sino de escribir, de todo lo que da de sí la cabeza que tengo, porque tengo muchas ideas y tal. Pero el hecho de escribir algo, pues como has dicho tú, cosecha propia, que le he dado la vuelta a lo que está escrito y tal, y que la gente diga, ostras, pues me ha sorprendido mucho aquí y allá, pues es una cosa que yo, por tener mucha cantidad de dinero, no lo repudiaría nunca. Pues es otra faceta más que te honra, creo yo. Como escritor, en esa faceta, ¿qué ambiciones tienes de cara al futuro? No un futuro muy lejano. Ya sabemos que quieres vivir de ello, pero ¿qué ambiciones tienes? Ambiciones, pues mira, la mayor ambición que tendría es que las novelas que tengo ya escritas se publicaran. Y bueno, pues no ser un Richard Castle como es el de la serie, pero que con lo que me diera económicamente pues pudiera dedicarme plenamente a escribir, porque claro, todo esto hasta el día que puedas dedicarte a vivir de ello, los momentos de escritura suelen ser muy pocos, porque claro, uno tiene un trabajo, tiene unas ocupaciones, tiene la pareja. Entonces claro, si mi mayor aspiración es el día de mañana que mis 8 horas de trabajo diario pudieran ser sentarme delante de una pantalla,
y ir dándole, moldeando ideas, escribiendo. Eso sería mi mayor objetivo, sí. Sabemos que llevas varios años escribiendo. ¿Cuántos exactamente? Pues escribiendo sí llevaré pues unos 10 años, sí, 10 años. Y en esos 10 años supongo que has ido evolucionando como escritor, has ido evolucionando como persona. Y desde la faceta profesional, desde la faceta de las letras, ¿qué consejo le darías a alguien que tiene en mente planeado empezar a escribir sus primeras obras o incluso que quiera dedicarse plenamente a ser escritor? ¿Tú qué consejo le darías? Ya te están llamando y todo. No, eso me había olvidado ponerlo en silencio. Sin problemas. ¿Qué consejo le darías tú a esa persona que comienza ahora mismo? Pues qué consejo, hombre. Actualmente no me considero nadie para poder dar consejos, pero por la experiencia que yo tengo, lo que yo aconsejaría es mucha paciencia y constancia. Porque ya te digo, volvemos a lo mismo, si no tienes o muchos contactos o un dinero acumulado para poder invertirlo, que tampoco te asegura nada, pese a que tengas una calidad, es un mundo que necesitas ser muy constante, no dejarte caer y apoyarte mucho, pues sí, en eso, cuando escribas algo, pues pedir siempre opiniones sinceras de personas incluso que no conozcas. Claro. Porque eso es lo que te ayuda realmente a evolucionar, a saber los fallos que cometes, y también te motiva mucho porque, como te digo, yo llevo ya 4 años que realmente intento lanzar, pues darme a conocer. Y en 4 años pues es un proceso muy lento que poco a poco pues estoy consiguiendo llegar a mucha gente, no a editoriales, pero poquito a poco. ¿Consideras, si crees, que esa paciencia y esa confianza, o más bien constancia, creo que has mencionado, gracias a esos dos términos te ves donde estás ahora? Es decir, has ido cumpliendo objetivos gracias a esa paciencia y esa constancia. Por ejemplo, tu primera obra, sacar a la luz, aunque sea en forma digital, otros libros. ¿Crees que es gracias a ello? Sí, sin ninguna duda, y por el apoyo de la familia, claro. En cuanto a consejo, pues yo creo que sin duda, no solo en el mundo de las letras, de escribir, periodismo, etcétera, etcétera, hace falta esa paciencia y constancia. Yo creo que en cualquier ámbito de la vida es necesario esos dos términos. Pero ¿consideras el mundo literario un mundo de oportunidades? Complicado. Es un mundo de oportunidades. Lo considero casi un poquito, y a lo mejor peco de ignorancia, porque hay muchos aspectos del mundo literario que son muy profundos, pero considero que es un poquito una primitiva. ¿Vale? Tú presentas a lo mejor un formato, un material muy bueno, pero como no tengas la suerte de la oportunidad de poder conseguir a alguien que te lo dé a conocer, no llega a casi nadie. Entonces, de oportunidades sí, pero es como... Pero a cuentagotas, ¿no? Sí, como quien quiere dedicarse al mundo de la música. Es una cosa que requiere un esfuerzo muy grande y que a lo mejor tienes que plantearte y asumir el hecho de que puede que a lo mejor, aunque te dediques 20 años a esforzarte al máximo, no tengas el éxito que quieres. Sí. En el momento que asumes eso, yo creo que trabajas incluso con más ímpetu, porque no tienes la seguridad de que no te vas a caer desde un precipicio. En el momento de que te den un no, o en el que uno de los proyectos con entusiasmo se caiga, o que una editorial te critique una obra porque esté separada en volúmenes, como hizo una. Una vez que asimilas todo eso, sabes que es un mundo de oportunidades, pero que requiere mucho esfuerzo, y que a lo mejor, pues bueno, puede que la oportunidad la tengas hoy como que no la tengas nunca, pero que merece la pena luchar por ello. Ese mundo de oportunidades, si lo extrapolamos aquí a lo que es zona comarca, incluso a nivel provincial, ¿se da aquí? ¿Hay suficiente apoyo, reconocimiento y oportunidad a nivel provincial? No. Apoyo hay bastante poco. Es más, se apoyan más entre sí los escritores. Hay organizaciones de escritores de comarcales y demás, que de la propia Generalitat o del ayuntamiento, o incluso el de la universidad,
que me sorprendió mucho y no tampoco intento criticar nada, pero creo yo que la Universidad de Alicante es una institución cultural. Claro. Y que vaya un autor de la propia localidad a decir, mire, rector, que quiero presentar esto, hacer una presentación de 10 minutos, 15 no más, y te hagan el vacío, hombre, pues no sé, veo que deberían de apoyar un poquito más la cultura. Sí, yo creo que es una asignatura pendiente de la comarca. Hay muy pocos municipios que realmente hayan apostado y sigan apostando por la cultura, algo tan esencial en nuestro ADN, y que con ese desdén tal vez se deje de lado a escritores de esta manera. A mí me repudia un tanto el tema. Pero volviendo a tu faceta como escritor, ¿qué es lo más satisfactorio? Aunque ya nos has dejado unas pinceladas, ¿qué es lo que destacarías cuando escribes? Satisfactorio, he explicado lo que es el plano satisfactorio una vez que llega a concluir una obra, que es el hecho, pues eso, de que lo lea alguien y me dé sus impresiones. Y es una satisfacción muy grande cuando escribes algo y quieres causar una impresión o un sentimiento en el lector y le preguntas a una persona, oye, este fragmento, ¿qué te ha parecido? Y justo le das impresión. Pero una de las cosas que me apasiona y más disfruto es el momento de estar escribiendo, porque muchas veces no sé ni cómo va a acabar la escena, pero es que la estoy viendo en la cabeza como si fuera una película, y es como si estuvieran viendo o una película o un capítulo de una serie, que realmente estás expectativo de a ver cómo va a acabar. Lógicamente eso luego tiene un trabajo para darle más forma, para que sea más comercial y tal, pero el hecho de la creación es una cosa que me encanta, me apasiona, y que me puedo pasar 3-4 horas escribiendo y no me doy ni cuenta. Ya que has mencionado el tema películas, ¿crees que las películas que se basan en novelas son realmente fieles? No. Las películas basadas en novelas, yo creo que es un mundo paralelo que no tiene nada que ver con la novela y que utilizan el nombre de la novela solamente para vender. Porque no hay novela que haga justicia. Bueno, cierto es que mi pareja sí, que la del perfume dice que es bastante fidedigna al libro. Es la única vez que he oído una crítica sobre una película que no la ponga pingando, porque se pasan lo que es el guión del libro por donde quieren. Ya, sí, es una pena, porque yo creo que un poquito más de fidelidad le daría mayor peso y mayor relevancia a la novela en sí, ¿no? Sí, correcto, pero bueno. Tú has dicho en antena que comenzaste a escribir hará unos 10 años. Si te dicen exactamente hace 10 años, cuando empiezas a escribir tu primer libro, que vas a estar ahora mismo en la posición que estás, es decir, ya has sacado tu primera entrega en papel, sigues sacando más obras en formato digital y sigues escribiendo y evolucionando como escritor. Si te dicen todo ello en aquel momento, ¿te lo creerías? No, para nada, vamos, ¿cómo me iba a creer yo algo así? Ni por asomo. Ya solamente el hecho de que me dijeran, tú el día de mañana vas a tener 8 obras escritas, pues como que me reiría un poco en la cara de que me dijera la verdad. Pero mira, sí, como tú has dicho, pues uno va evolucionando con la edad, va viendo los gustos, los hobbies que tiene, y mira, lo que son las letras, la escritura, pues me he tirado mucho para adelante, y hasta yo mismo hoy en día me sorprendo de que tenga tantas obras, y yo solo quería hacer una en volúmenes, que es la de Crónicas de Gorien. Pasa que fue un detonante, y cada vez que se me activa alguna fantasía, alguna cosa en la cabeza, tengo que escribirla. Has dicho también durante el transcurso de la entrevista que te encantaría y te apasionaría vivir de esto, de escribir, pero ¿realmente te ves viviendo de esto? Sí. ¿Tú crees que eres lo suficientemente válido? Y esto no es un tema de egocentrismo para nada. No, sí, me veo totalmente, pero vamos. Pero tal vez por ser innovador, como hemos comentado, por ser diferente, ¿o por qué? ¿Qué crees que marcará un antes y un después, tal vez en tu carrera como escritor? Pues mira, porque, por ejemplo, si firmara un contrato con una editorial de estos típicos de en tantos años tienes que escribir tantos libros de esta temática, aunque no sea una detonación de imaginación propia, a mí cuando me proponen un reto en el que tenga que utilizar la imaginación lo llevo adelante. Ya no hablando pues de novelas, me dices un guión, me dices pues un módulo para un juego de rol, me dices el reglaje para un juego de rol. Sí.
tengo mucha facilidad tanto para generar cosas por el estilo, que yo creo que me dieran un trabajo así pues para hacer guiones o para generar simplemente la revisión de juegos de rol o hacer módulos para lo mismo. O sea, cualquier faceta que sea de utilizar la escritura y la imaginativa, me veo totalmente capacitado, y es más, es que yo creo que es para lo que realmente estoy hecho, porque es que me doy cuenta de que cuanto más personas conozco de este mundillo, cuanto más gente hablo con ella, que no es muy dado la facilidad que tengo para inventar, para imaginar. Y me lo han dicho incluso, de que, macho, tienes un don, yo no sé cómo no te quedas en blanco. Qué bien. Sí, la creatividad también debe acompañar siempre al escritor. Un escritor puede ser muy bueno escribiendo, incluso un periodista, pero cuando tiene esa carencia en creatividad, yo creo que poco puedo hacer. Así que, como vemos durante todo el transcurso de la entrevista, tienes esos rasgos característicos que tal vez, si un editor nos esté escuchando, diga, habrá que hablar con este chico a ver qué nos proporciona. Pero David, además vemos que aparte de escribir sutilmente y escribir de forma adecuada y apropiada, también hablas de forma muy similar. ¿Tú te sientes más a gusto escribiendo o hablando? Escribiendo, sin duda ninguna. Hombre, supongo que la pregunta era obvia, porque claro, si eres escritor, sería por algo, ¿no? No, a lo mejor es que soy lento de reacción, quién sabe, pero yo me di cuenta, por ejemplo, si esta entrevista no fuera coloquial y espontánea, fuera preparada, estoy seguro que las respuestas que pudiera narrarte en papel hubieran sido mucho más extensas, más definidas, con una forma de hablar más correcta. No se darían, pues a lo mejor, los momentos, pues como me ha pasado, de soltar algún taco sin querer y cosas, ¿sabes? Me siento, cuando estoy delante de un papel, como no tienes ningún tipo de presión y tienes que responder al momento, exploto mucho más la inteligencia y la forma de reacción. Pues David, no tenemos tiempo para casi nada más, pero me gustaría que despidieras esta entrevista con tu sueño como escritor. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño como escritor es tener una contratación, por ejemplo, importante, y poder dedicarme ya toda mi vida a ello y no tener ya ningún tipo de preocupación económica al respecto, porque me estaría dedicando a lo que me hace feliz y que la gente disfrutará de lo que escribo, sin ninguna duda. Pues esperemos que ese sueño se cumpla. Muchas gracias, David, por aceptar la invitación y venir a los micrófonos de La Tarde. Por invitarme, y siento la tardanza. Te la perdonamos, porque ha sido una entrevista muy suculenta y muy especial, al menos para servidor, creo que para nuestros oyentes también. Así que muchas gracias por estar en este viernes 27 de marzo en Es la Tarde en Benidorm de Radio, en el 100.7 de su emisora. Nosotros nos vemos el lunes. Rodrigo Quesada se despide y sean muy felices.